El más del 97% de las personas que tienen neuralgia del trigémino termina quitándose la vida. Sí. No hay tratamiento más eficiente hasta el día de hoy para autismo que la terapia de Merck. Tenemos un niño de 17 años que es piloto. Niños que llegaron sin hablar y hoy se estaban en las tablas hasta el 15, que muchos de nosotros no lo sabemos, y están en corriente regular. Niños que pueden integrarse a la sociedad. Cualquier tipo de depresión se puede tratar con Merck. El tratamiento que es más eficiente para el TDAH es el neurofeedback. Tiene un nivel de eficacia 5, que es el mayor nivel de eficacia que existe en el mundo. ¿Por qué se empieza a tener más depresión? ¿Por qué las personas empiezan a escuchar voces? ¿Por qué empiezan a querer quitarse la vida? ¿Qué pasa? Lo primero que pasa es que aumenta las ondas high beta en el prefrontal dorsolateral derecho. ¿Y qué trae la onda high beta? Ansiedad, irritabilidad y todas esas cosas. No puede ser más de 30 sesiones. Porque al tú crear nuevas conexiones neuronales, eso no se queda ahí. El cerebro despertó y sigue creando conexiones neuronales nuevas. Llegaste a Gana tu Día, el podcast. Mi visión con este movimiento es impactar la vida de 1 millón de personas, ayudándolas a entender que son los hábitos diarios los que te convierten en la persona que tú quieres ser. Y el hábito número 1 que tú debes hacer es suscribirte a este canal y venir toda la semana a buscar información que te va a ayudar a crecer. Ya tú sabes que aquí lo que hacemos es entrevistar a personas que aman lo que hacen. Cuando tu cerebro trabaja bien, tú trabajas bien. Cuando tu cerebro está en problemas, tú estás en problemas. Y como nosotros lo que queremos es asegurarnos de que nuestro cerebro esté bien, tenemos a un invitado que no es ajeno a Gana tu Vida, el podcast. Esta es la segunda vez que lo tenemos. Si tú no lo has visto aún, vete y busca ese primer episodio cuando se acabe este. Pero él tiene una maestría en psicología deportiva, muchísimas certificaciones en todo lo que tiene que ver con neurofeedback y biofeedback, y es parte crucial de Caguas Neurofeedback. Bienvenido por segunda vez a Gana tu Vida, el podcast, al licenciado Roberto Fernández. Roberto, estamos ready otra vez para poner esos cerebros a funcionar. Gracias, sí, Dios te bendiga, acá estamos. Estamos ready. Bueno, yo creo que yo quería volver a traer este tema porque la última vez que tú estuviste, ¿verdad?, en este podcast, estamos dando una información que obviamente para ti no es nueva, pero para la mayoría de las personas esto es como que algo que nunca lo habían escuchado, ¿verdad? Hablamos de neurofeedback, nos enfocamos mucho en todo lo que era neurofeedback y biofeedback. Ya hoy queremos ir un poquito más profundo en lo que son terapias más específicas para nuestro cerebro. Pero antes de llegar ahí, quiero tal vez dar un poco de trasfondo del cerebro. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, el error más común que cometen las personas con su cerebro? Bueno, los errores son muchos y no solo errores. Lo primero que pasa es que no prestamos atención y no entendemos de que todo lo que funciona por nuestro cerebro. Sabemos que el corazón es el asiento de nuestras emociones, pero aún así todo se genera en el cerebro. Y para empezar a entender el cerebro y ocuparnos de ello como nos ocupamos de todo lo demás, tenemos que entender de que el cerebro es un campo eléctrico y químico. Son como 10 billones de postes de luz que se unen por un cable eléctrico. Son 10 billones de neuronas que son células que comparten información, recibiendo y enviando, pero no solo entre ellas, también entre ellas y el resto del cuerpo. Hay más de 1 trillón de conexiones celulares por segundo. Y lo que pasa de neurona a neurona a través del axón, generando potenciales de acción al final de los axones, es electricidad. Y la electricidad que está en el cerebro corre de 0 hasta 45 hercios. Todo lo que hacemos, lo que no hacemos, cómo nos sentimos o no nos sentimos, cualquier trastorno que sea neurológico, psiquiátrico, psicológico, es directamente proporcional a cómo funciona la electricidad en nuestro cerebro, al mismo tiempo de que hay aspectos químicos también, que puede haber hipercoherencia o hiperactividad o todo lo contrario, como en la depresión clínica, hipoactividad del prefrontal dorsolateral izquierdo, de esta parte del cerebro. En arroz y habichuela, ¿verdad? Cuando hablamos de hiper, ¿verdad? Es que es mucho. Es como la presión arterial por encima
Hipo es muy bajita. Y cuando hablamos de hipoactividad, ¿verdad? Es que tu cerebro está más lento y por ende tú tienes más letargo, etc. Quiero validar que dijiste que las ondas van de 0 a 45 hercios. Es correcto. Yo he visto un poquito de información, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con las ondas de nuestro cerebro y las funciones que tiene cada una, ¿verdad? Cuando se producen. Está la onda alfa, está la onda beta, zeta y delta, ¿verdad? Y yo asocio algunas letras con las cosas que nosotros hacemos con cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, delta dormir, ¿verdad? Háblame un poquito de las ondas del cerebro y tal vez cómo nosotros las estimulamos o qué significa cada una de ellas primero, ¿verdad? Y cómo se estimula. Claro que sí. Alguien me preguntó hace poco de dónde venía la fisiología de las ondas y por eso empezamos ahí. Tenemos que entender que tenemos un campo eléctrico de 10 billones de neuronas y que solamente se conectan a través de electricidad. Ahora bien, esos rangos se dividen en un comienzo y un final y se distribuyen como ondas eléctricas o bandas eléctricas en el cerebro. La primera, como tú bien lo dijiste, va de 0 a 4 hercios y su nombre es delta. Tiene que ver con el funcionamiento del hipotálamo, la liberación de hormonas de crecimiento, pero cayendo en lo que más nos interesa. A lo que más se le asocia es a los parámetros de sueño. Cuando una persona no duerme bien, no tiene un sueño reparador, no logra apagar su cerebro mientras duerme, su morfología de sueño se afecta, se levanta cansado todas las mañanas, hay problemas con las ondas delta, generalmente en el vértice, en el centro. Eso se le conoce también el nombre en el montaje 1020, SZ, se le conoce como el vértice, y en algunos libros se le conoce como la República Checa, en el centro. Cuando las ondas delta están ahí desreguladas, los patrones de sueño no están correctos. De hecho, cuando en un electroencefalograma vemos algo que se llama Sharp Vertex Wave o onda picuda en el vértice, mandamos enseguida que se haga una polisomnografía para descartar apnea. ¿Qué es esto? Las ondas delta. Pero no, ¿qué es lo que dijiste? Una polisomnografía es un estudio del sueño. Ok, un estudio de sueño. Para descartar que sea apnea. En la mayoría de los casos se desregula, como hablamos en el primer capítulo, por el uso excesivo de la tecnología, que desregula los niveles de delta y inhibe la emisión de melatonina y los niveles de sueño se desbaratan literalmente. Okay. La segunda banda va de 4 a 8 hercios o de 4 a 7 más bien. Y su nombre es zeta o teta, T-H-E-T-A. ¿Para qué sirve? Bueno, tiene que ver con el funcionamiento del sistema límbico, pero la parte importante tiene un área positiva. Las personas como tú, que son personas creativas, los arreglistas musicales, los poetas, los pintores, tienden a desarrollarla mucho más en el prefrontal dorsolateral derecho. Ahora, cuando hay exceso de esta banda, se ven los niños con hiperactividad. Y cuando hay esa banda aquí en FZ, que es la parte frontal en el centro del cerebro, generalmente hay un trastorno obsesivo compulsivo. Se asocia mucho con eso, esa onda. Ahora después pasamos a la que va de 8 a 12 hercios. Perdóname un momento. Esta Z, la onda Z, ¿es correcto decir que es como un puente entre tu subconsciente y tu consciente? Es correcto. Tiene que ver con el pensamiento externo e interno, sí. Pero lo más importante es eso, que si no la controlas, puede ser los niños que tú ves que tienen TDAH, por ejemplo, no es que se portan mal, es que no pueden estarse quietos. Cuando tú le preguntas, oye, ¿por qué hiciste esto? Te dicen, no sé. Y es una realidad, no tienen control, no tienen autocontrol de sí mismos, pero volvemos. Por esta onda desregulada en el cerebro. Desregulada, correctamente, porque hay mucha prevalencia de esa banda. También la actividad epileptiforme, o como se le conoce, o como le conocen ustedes, actividad epiléptica, convulsiones, tiene mucho que ver con esta banda en la corteza motora primaria. Ok. Después viene la banda que va de 8 a 12 hercios, la banda que más nos gusta. Desde que yo creé mi movimiento Gana tu Día, uno de los pilares siempre ha sido la salud. Así que me acabo de unir al equipo de Sanovit para tener suplementos que me ayuden tanto en mi sueño como en mi balance energético. Para ello utilizo magnesio y el Sleep Breakthrough. Así que si tú quieres tener salud en tu vida, únete a la familia de Sanovit, explora todos los suplementos. Puedes encontrar información en sanovit.com. Yo soy Sanovit, yo soy salud. Un abrazo. Es como el director de orquesta.
Cuando tú ves la sinfónica, el que dice, ahora van los violines, ahora van los... literalmente es la onda alfa. Son las ondas más importantes del cerebro, aunque todas tienen un rol predominante. Esa alfa solo queremos verla en la parte posterior del cerebro y van de 8 a 12 hercios. Esas ondas tienden a aparecer a los 3 años, pero alcanza su pico de formación a los 10 años y de su pico de prevalencia y empiezan a disminuir con el tiempo. Fíjense la importancia de esa onda. Cuando una persona tiene menos de 8 en alfa, generalmente tiene Alzheimer o algún deterioro cognitivo. Cuando las alfas están en los frontales, generalmente se ve con el uso de cannabinoides, que aumenta la fase interhemisférica en la parte frontal del cerebro, y las alfas aparece lo que son pensamientos psicóticos, lo cual puede llevar a la persona a patrones de esquizofrenia. Pero ¿a dónde vamos con las alfas? Cuando están en los posteriores, el cerebro funciona extraordinariamente bien, porque es la que se encarga del procesamiento de información, de llevar la información de la parte posterior a la parte frontal y así a todas áreas del cerebro. Es por eso que la terapia de Merck, como todas las terapias que son las más importantes en términos de neuromodulación, se enfocan en tener alfas robustas y de calidad. También se usa mucho en atletas. Y en neurofeedback, cuando se mezcla con un protocolo que se llama para peak performance o desarrollar el pico de rendimiento máximo, no es más que alfa-teta. ¿Por qué? Porque las alfas son las ondas más importantes, dirigen toda la operación en términos de procesamiento de información. Después vienen las ondas que se llaman SMR o SMR, cuando están en el centro, van de 12 a 15 hercios. ¿Por qué SMR? Porque esa es la corteza motora, o la corteza sensorio-motora. Esas ondas son muy importantes, dan tranquilidad, concentración, ayudan a la escritura y a todas esas cosas. Después vienen otras que van de 15 a 18 hercios. Yo no había escuchado esta onda. Sí, está en el centro, se llama SMR. Yo solamente había escuchado alfa, zeta, beta. Beta 1, high beta. ¿Qué pasa con SMR? De hecho, la persona que descubrió SMR se llama Sterman. SMR es tan importante que aún se utiliza para la agresividad. En tratamientos de neurofeedback se utiliza para tratar la agresividad en lo que es la corteza sensorio-motor. Después viene la onda que más le gusta a las personas, que normalmente está muy bajita en los nenes con déficit de atención. Se llama beta 1. Va de 15 a 18 hercios. ¿De qué se encarga esta onda? De poder retener el conocimiento adquirido, de poder prestar atención. Generalmente los niños que tienen déficit de atención o los adultos que no pueden centrarse en un estímulo a la vez es porque esta onda está muy bajita. Y al estar muy bajita, el niño no puede concentrarse. Al no poder concentrarse, no puede retener, grabar y mucho menos. También afecta la comprensión, que lo lleve a una ejecutoria deficiente en vez de una ejecutoria que sea eficiente y pueda alcanzar logros o cosas que se proponga en cualquier asignatura o clase en el colegio. Después viene una banda que es como el colesterol malo. No aporta nada, pero está ahí y hay que tenerla regulada. Su nombre es high beta o beta alta. Esta banda se relaciona con todo lo que no es bueno en el cerebro. Ansiedad, irritabilidad, poco control de las emociones, ataques de ira, mal manejo de las frustraciones, te quita la capacidad de solucionar problemas, también ataques de pánico. Usualmente explota acá, en el prefrontal dorsolateral derecho, aunque también cuando hay eventos de trauma, ella interviene en la parte posterior del cerebro. Y la última, que es la que usan los científicos de la NASA, la que usan los catedráticos de Harvard, la que usan también los atletas de alto rendimiento, se llama gamma. Va de 36 a 45 hercios. Esta onda ayuda a desarrollar o a mejorar la eficiencia del cerebro y la eficiencia a nivel fisiológico, y valga la redundancia, y se estimula o se refuerza en todas las personas, menos en autismo. Así es como funciona el cerebro desde 0 hasta 45 hercios. Todos nosotros tenemos estas ondas de una forma u otra, simplemente que unas se estimulan más en el cerebro que otras. Así que funciona. Correcto, sí. Todos las tenemos, lo que pasa es que unas tenemos más prevalencia de una o más prevalencia de otra o predominancia. Y también
van por ciclos, ¿no? ¿Verdad? Porque obviamente cuando estamos durmiendo, pues la prevalencia es que va a haber las ondas delta. Delta. Cuando te estás quedando dormido, teta. Cuando caes en sueño, delta. Pero hay un patrón en la morfología del sueño, en la fase 4 y 3, que cuando caes en descanso REM, fase 4 del sueño, estás en delta. Pero sales de ahí y pasas a la fase 3 del sueño por 90 minutos. Y cada 90 minutos se vuelve cíclico. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué voy a salir de ese descanso para ir a la fase 3? Una vez más, porque la fase 3, donde están las bandas beta baja, es la que ayuda a grabar y retener todo lo que aprendiste durante el día. Sí, está acumulando información. Sácame de una duda que yo hago meditación, ¿verdad? Y también me gusta trabajar con un cierto tipo de música. Y hay una música bineural que tú vas a Spotify ahora mismo y encuentras diferentes emisoras, porque esa es la palabra correcta, ¿verdad? Dentro de Spotify o playlists, ¿verdad? Que tienen música en diferentes ondas como esta. ¿Es real decir que esta música va a tener, o este sonido va a tener algún tipo de impacto en las ondas de tu cerebro? ¿Y a qué nivel? De cierta manera sí, pero no logra modularlas. Lo que trae el sonido, de hecho hay un equipo que nosotros tenemos de fotobiomodulación, que es el único equipo en el mundo que puede, de hecho, ver si la persona tiene Alzheimer o no, y hace un electroencefalograma en vivo y estimula el cerebro con luz, que cuando tú lo programas en el rango que esté, sale una música que tiene que ver con el rango de estimulación. Y sí, porque acuérdate que en términos de relajación, sí, y se mueve en la frecuencia a nivel musical de decibeles, en lo que se mueve esa onda, es correcto. O sea, también, por lo menos, ahí no lo modula, pero... Sí, pero estás en lo correcto, así mismo es. Ok. Qué bueno, porque pues yo, por ejemplo, para mi meditación, trato de, ¿verdad? Según lo que he aprendido, y tú el experto eres tú aquí, obviamente, pero habla con lo que mencioné ahorita, ¿verdad? Que se habla mucho de cómo tú llevas esa conexión entre el subconsciente y el consciente, ¿verdad? Hasta llegar a alfa, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Pero a la hora de reprogramar tu cerebro, tú quieres tener ese puente entre consciente y subconsciente. Entonces yo trato de hacer mi meditación con ondas Z, ¿verdad? Para tratar de mantenerme en ese estado que es, según tengo entendido, cuando tú te levantas, ¿verdad? Tú vienes de delta y vas a Z y de ahí vas a pasar a alfa, ¿verdad? Y beta es el estado normal, que no es es el estado que te mantiene despierto, básicamente. Exacto, alerta, enfocado. ¿Verdad? Así que estamos trabajando en lo correcto, estamos aprendiendo con la gente de Caguas Neurofeedback. Antes de entrar a los tratamientos, porque hoy quiero profundizar en ello, ha habido se dispararon, después de la pandemia, se disparó todo lo que eran casos de diagnósticos de ansiedad, diagnósticos de depresión, diagnósticos incluso de TDAH, o no sé cómo se dice en español porque lo sé en inglés, ADHD, ¿verdad? TDAH. ¿Tú piensas desde el punto de vista, ¿verdad?, profesional, que esto ha sido una mayor diagnóstico o ha sido en realidad un aumento en casos? ¿Estamos diagnosticando más o es que en realidad ha habido más casos? Ha habido un aumento en casos por varias razones, pero lo que más se le atribuye, de hecho, si puedes buscar, todo el mundo puede buscar la data, hay un 5% de la población mundial, más de 450 millones de personas que hoy tienen adicción al dispositivo, es decir, nomofobia. Pero no solo eso, lo peor no está ahí. Lo peor está en que el 37% de esa población está desde los 12 a los 16, 18 años. Y todo eso trae consecuencias desgarradoras en el cerebro. Y yo creo que hablamos sobre eso. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué me vuelvo adicto? Muy simple, porque al abusar del sistema de recompensa, el cerebro necesita cada vez más exposición al dispositivo para entonces emitir la dopamina que te da satisfacción. Pero ahí viene el proceso desgarrador. El cerebro ya sabemos que es un campo eléctrico completamente. ¿Y qué hace el dispositivo? ¿Por qué se empieza a tener más depresión? ¿Por qué las personas empiezan a escuchar voces? ¿Por qué empiezan a querer quitarse la vida?
porque empiezan a tener cambios bruscos de estado de ánimo, de la ansiedad a la tristeza excesiva sin ninguna causa aparente, porque al desregular completamente el sistema nervioso, ¿qué pasa? Lo primero que pasa es que aumenta las ondas high beta en el prefrontal dorsolateral derecho. ¿Y qué trae la onda high beta? Ansiedad, irritabilidad y todas esas cosas. Al mismo tiempo crea una cosa que se le conoce en la electrofisiología y la neuromodulación como fase de alfa. ¿Dónde que dijimos que queríamos ver las alfa? En la parte posterior. Pues tengo una mala noticia, pasan al frente. Y al pasar al frente y volverse predominante en la parte frontal del cerebro, pues lo que pasa es que la persona empieza a tener más rigidez cerebral. Y al tener más rigidez cerebral, la persona empieza también a alucinar y a tener pensamientos psicóticos. Todo eso sumado al estrés del día, desregula también los patrones de sueño, ya no solo a nivel eléctrico, a nivel químico. El cerebro no emite melatonina o emite mucho menos melatonina. Nuestra manera de dormir es totalmente despierta. Nunca apagamos el cerebro. Empieza a haber pensamientos rumiantes. ¿Qué cosa es eso? Rumiación. El cerebro no descansa. Se queda trabado en un mismo pensamiento. Y al final de eso explota en ansiedad. Eso es cuando las personas dicen que, ¿sabes? Yo siempre estoy pensando, siempre estoy pensando. Correcto. Eso es la ruminación que tú estás hablando. La ruminación, es correcto. No puede callar el cerebro. Es sumamente peligroso, preocupante. Qué bueno que tenemos alternativas, ¿verdad? Para trabajarla. La última vez hablamos bastante de neurofeedback, biofeedback. Quisiera enfocar un poquito más la conversación en lo que es la terapia de MERT, ¿verdad? Sí. Que creo que es una gran herramienta, ¿verdad? Se dispararon, como dije, los casos de depresión, ansiedad, ¿verdad? Y esto es una de las herramientas, ¿verdad?, que se propone. Yo no soy el mayor partidario de que las depresiones y las ansiedades y el mismo el TDAH, ¿verdad?, que rápidamente quieren tratarlo con un medicamento, ¿verdad? Entonces... Sí, es algo gracioso porque si buscan, lo bueno es que todo el mundo tiene acceso a la información. Ya nadie puede decir por acá que es mentira. Si buscan, la FDA del 2008 aprobó la estimulación magnética transcranial repetitiva o la terapia de Merck, que es terapia de resonancia magnética, para la depresión mayor y refractaria. Escuchen, refractaria quiere decir que el cerebro no responde a ningún medicamento. La pregunta es, si tenemos la solución para la depresión mayor y refractaria, ¿por qué no empezar por ahí? Claro. Entonces, pues, ¿qué hace? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es lo que hace dentro del cerebro? Principalmente en autismo, en depresión, en ansiedad. Es muy simple. Enfoquémonos. Ya hablamos que el cerebro es un campo eléctrico. Pues la terapia de Merck, que es terapia de resonancia magnética, tiene un estimulador y una bobina. El rango de penetración es de 3 centímetros dentro de la corteza cerebral. Atraviesa y llega directamente a las neuronas. Lo que estamos hablando, ¿verdad?, que está atravesando para... Son campos magnéticos. Por eso quiero asegurarme de que todo el mundo nos va a entender. Si no hay dolores. Lo que está penetrando la corteza del cerebro es un campo magnético. Sí, claro. Lo mismo que tenemos dentro del mismo cerebro. Nuestro cerebro está compuesto por campo eléctrico que es directamente proporcional al campo magnético. No, es indoloro. La persona no necesita anestesia, tiene que estar despierto. Está aprobado la FDA utilizando riesgos, beneficios, porque los riesgos son casi ninguno, los beneficios. Eso te iba a preguntar, ¿verdad? Quiero, a veces tú dices, ¿verdad? La persona que no sabe lo que... Carlos Figueroa, que no sabe lo que está aprendiendo por primera vez, lo que está escuchando, tú piensas, me están poniendo un campo magnético en el cerebro. ¿Qué es lo negativo? ¿Cuál es la...? Sí. Tiene los mismos efectos secundarios que tienen todos los tratamientos de neuromodulación. Da un sueño desgarrador, porque da mucho sueño, porque el cerebro entrenarse se agota. Es como que usted ponga el cerebro a hacer push-ups. Es casi imperativo. Es una de las 4 S que son sun, sugar, sleep and screens. Que comamos fruta después de cada entrenamiento. ¿Por qué? Porque el cerebro se alimenta de carbohidratos y oxígeno. Y al estar agotado, al comer fruta, eso se convierte en azúcar y va mediante el torrente sanguíneo al cerebro.
y que empieza a crear ATP, tres fosfatos de adenosina, que es lo que es nuestra moneda de cambio para hablar ahora, para caminar, para hacer cualquier cosa. Y nos recupera automáticamente. Pues, ¿qué pasa si no comemos fruta? Nos puede dar dolor de cabeza. Dolor de cabeza de agotamiento, no de Advil, pero sí de agotamiento. Y otro de los efectos que puede causar es que en los primeros días nos sentamos demasiado eufóricos. Por ejemplo, hay personas que han llegado con depresión, una depresión grave, y al otro día me dicen, ya estoy bien, me siento increíblemente bien. Y yo le digo, no, bien no está, usted está igual. Lo que pasa es que es normal que al principio también te sientas demasiado eufórico, te sientas demasiado excitado, demasiado ¿Alguna bien. recomendación que le dan a gastar esa energía en algo? No, ¿o no? le decimos la verdad, le decimos tranquila que eso es normal los primeros días, después vas a caer en tiempo y te vas a empezar a mover progresivamente hacia la meta. Pero es muy normal que pase también. ¿Qué hace esto? ¿Cómo funciona? ¿Cuántos son los tratamientos? ¿Cómo lo hago? Dame detalles. Sí, mira, lo primero para cualquier tratamiento antes de hacer, o vamos a enfocarnos en la terapia de MERT, es hacer un electroencefalograma. ¿Qué cosa es un electroencefalograma? Obtener información eléctrica de nuestro cerebro. Saber cómo está nuestro cerebro. Eso no se queda ahí. Después eso lo convertimos en un electroencefalograma cuantitativo. Cuantitativo es cuántico, matemática. ¿Y se acuerdan lo que les expliqué de las ondas? Aquí entran en correlación. Entonces tomemos un área del cerebro, son 19 áreas del cerebro con 29 localizaciones, incluyendo las 2 referencias. Y te dice, bueno, en esta área del cerebro, ¿cuántas veces estuvo de 0 a 4 hercios? ¿Cuántas veces de 4 a 7 hercios? ¿Cuántas veces de 8 a 12 hercios? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál fue la amplitud de la onda? ¿Cuál es la onda predominante en cada área? Entonces eso después lo ala o lo coge y lo lleva y lo compara con una base normativa de datos. Vamos a poner mi ejemplo. Yo me hago un electroencefalograma. Cuando pasa un electroencefalograma cuantitativo, coge 2.500 hombres de mi edad con un cerebro regulado y pone un 1,96 o un 2% de desviación estándar. Si estamos aquí, estamos dentro de la media. Si estamos aquí, estamos por encima de la media. Si estamos aquí, estamos por debajo de la media. Y después, mediante inteligencia artificial y algoritmos de última generación, coge toda esa información y la convierte en mapas topográficos. Y eso es lo que acaba con el caminar a ciego. Pone muchos mapas del cerebro y nos dice dónde está cada onda, la prevalencia de la misma y cuál es el generador de ese problema, diagnóstico, sintomatología o lo que estemos haciendo o dejando de hacer. Una vez obtenemos esa información, entonces podemos empezar a trabajar y vemos primeramente dónde va la bobina, cuántos pulsos se emiten por segundo, cuántos trenes se utilizan y así sucesivamente. Una vez analizando eso, enviamos el electroencefalograma al EEG Lab, que es el laboratorio de electroencefalograma donde hay muchos electrofisiólogos que hacen otro análisis. Y los muchachos de Wave Neuroscience, que son los que trabajan con nosotros el tratamiento de MERT, llaman, contactan a la doctora, discuten el tratamiento a seguir y empezamos manos a la obra. Y ahora la pregunta es, bueno, pero si penetra 3 centímetros, ¿cómo sabemos cuál es la intensidad? ¿Dónde va la cosa? Muy simple. Calculando el umbral motor, o lo que se le conoce en inglés como motor threshold. Se sienta la persona, se toman muchas medidas en la cabeza y se busca la corteza motora primaria. Enfoquémonos que yo ponga la bobina aquí, en el área de C3. Cuando yo haga tac, el dedo de la mano contraria va a hacer esto. El mínimo que salga de la bobina, capaz de generar un movimiento involuntario casi no perceptible, ese es el umbral motor. De ahí se parte para todo lo demás. Entonces la estimulación vendría dependiendo de las localizaciones, las limitantes, al 50, al 60 y al 80% del umbral motor. Otra pregunta, ¿se siente algo? Sí, por supuesto que sí. Es como un pajarito carpintero golpeándote en la frente. ¿Duele? No, no duele nada. Lo hacen niños desde los 18 meses. En la oficina hasta pacientes grandes con Alzheimer, depresión mayor, insomnio, problemas de ansiedad generalizada, niños con autismo, TDA, TDAH. ¿Qué se logra con esto? Que yo creo que es el fin de la explicación. Muy simple. Regular todas las conexiones neuronales que tienen como consecuencia que hagamos algo o que no hagamos, que nos sintamos de una manera o de otra,
que haya hipercoherencia o hiperactividad o que no haya ninguna. Vamos a poner 2 ejemplos. Ansiedad generalizada. ¿Cómo se siente la persona? Extremadamente ansiosa. Pues, ¿qué pasa? Apliquemos el sentido común. Hay demasiada actividad en esta área del cerebro. Pues hay que inhibir para llevar los niveles a niveles óptimos y que la persona pueda regular su actividad neuronal. Pues vamos entonces a algo que afecta mucho a la población adulta hoy en día, depresión clínica o depresión mayor. ¿De qué se caracteriza? Todo lo contrario, por eso no queremos levantarnos de la cama, no nos queremos bañar, empezamos a pensar que no vale la pena vivir, empezamos a tener ideas sobre la muerte o el suicidio, porque hay poca actividad en el área prefrontal izquierda. Entonces eso trae como consecuencia que tengamos un desgano, no tengamos planes ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. Una persona con depresión, tú le dices, ¿dónde tú te ves de aquí a 5 años? No tiene la menor idea. ¿Dónde te ves el mes que viene? No tiene planes ni de irse de vacaciones, porque el cerebro no genera esa actividad que nos permite a nosotros cada día levantarnos primero dando gracias a Dios, segundo tratando de encaminar nuestro día, tercero con metas y planes a mediano, a corto o a largo plazo, que es la razón de ser a nivel secular, ¿verdad? De cada persona en el mundo. Y en autismo, bueno, ya es un caso que ha traspasado la frontera y ha revolucionado el mundo de la neuromodulación. Hay una gran cantidad de niños con autismo que no hablan. Y usted dice, bueno, pero si toma tantas terapias del habla, ¿por qué no puede hablar? Muy simple, no es lo mismo que yo pronuncie mal la R a que la actividad eléctrica no llegue del área de Broca al área prefrontal. Volvemos a la actividad eléctrica. Si nos tocamos esta área del cerebro, todo lo que yo y Carlos estamos conversando se genera ahí. Lo que él me va a preguntar, lo que yo voy a contestar, todo nuestro discurso, nuestro lenguaje expresivo, nuestra toma de decisiones, todo nuestro análisis crítico se genera ahí. Ahora bien, la verbalización del lenguaje se genera en el área prefrontal. Si el niño no recibe el estímulo eléctrico del área de Broca al área prefrontal, no puede emitir el lenguaje. Pues, ¿qué hace la terapia de Merck? Estimula esa área y permite que la conectividad se restablezca o se cree por primera vez. Y el niño empieza a verbalizar. Sí, ahí finalmente va a haber corriente entre donde está esa área del cerebro y, ¿verdad? y la parte que hace que los músculos, ¿verdad? Que puedan verbalizarlo. Tengo una curiosidad, porque, ¿verdad? Esto es como un adiestramiento, ¿verdad? Y entonces sé que lo hablamos fuera de cámara y ¿verdad? No podemos, no se puede decir que se puede curar el autismo, ¿verdad? Lo hablamos. Mi pregunta es con la depresión si se cura, ¿verdad? Y la ansiedad también tú puedes regularla, modularla. El TDAH, tú puedes decir que con este tipo de terapias es algo, yo no sé si eso es, ¿verdad? No sé cómo se trata, si es como algo que es curable o es algo con lo que tú vives y tienes que regularlo por el resto de tu vida. Depende de cómo lo mires. Por ejemplo, vamos a empezar por el TEA o trastorno del espectro autista. No hay cura para el autismo, pero sí hemos visto niños que se integran a la sociedad. Tenemos un niño de 17 años que es piloto y tiene autismo, que tiene licencia para volar avión de 2 motores dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Niños que llegaron sin hablar y hoy se estaban en las tablas hasta el 15, que muchos de nosotros no lo sabemos, y están en corriente regular. Niños que pueden integrarse a la sociedad. Yo tengo diabetes. ¿La diabetes tiene cura? No. Pero Dios me ha permitido integrarme a la sociedad. Yo puedo hacer lo que hacen ustedes. Quizás no puedo comer azúcar, o si voy a comer azúcar, inyectarme un poquito más de insulina. Y eso es lo que queremos con los niños, principalmente en el autismo. Ahora, si pasamos al TDAH, es mucho más fácil en realidad. El TDAH es un desbalance en 2 ondas. La beta muy bajita, no se puede concentrar, la teta excesivamente alta y no le permite estarse quieto. La regulación del TDAH se ha logrado muchísimo en el mundo entero. Por poner un ejemplo, ahora eso sí es importante. El tratamiento que es más eficiente para el TDAH es el neurofeedback. Tiene un nivel de eficacia 5, que es el mayor nivel de eficacia que existe en el mundo.
de la medicina para el TDAH, recomendado por la Academia Americana de Pediatría como opción 1 por encima del metifelidato y de la anfetamina para el TDAH. Para los que no conocen lo que es anfetamina y metifelidato, Adderall es anfetamina, los otros, Ritalin, Focalin, Ambien, todo lo que sea estimulante, se desglosa en anfetaminas o metifelidato. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando es TDAH, usualmente lo combinamos con otra terapia o con otro tratamiento, generalmente con terapia de MERT o con estimulación magnética de baja intensidad, pero como MERT ha revolucionado la industria, lo que queremos es eso. Y entonces la pregunta es, ¿el niño puede retornar, quitemos autismo, a la condición anterior solo de 3 maneras? Que se drogue, que sea alcohólico o que consuma medicamentos para el cerebro. Es muy simple. Es porque así funciona la plasticidad cerebral. Acuérdense, no estamos hablando de autismo. ¿Hay evidencia empírica? Por supuesto. ¿Cuántos de ustedes saben montar bicicleta? Estoy casi convencido que todos. Quizás muchos como yo, en el caso mío, no estoy hablando de Germán ni de Carlos. Yo no monto bicicleta desde que estaba en Cuba, quizás hace 25 años. Si tú me das una bicicleta, yo no tengo que ponerle ruedita. ¿Por qué? Porque mi cerebro estableció un patrón que perdura en el tiempo. Y eso pasa mediante la neuroplasticidad cerebral. ¿Se me puede olvidar montar bicicleta? Por supuesto que sí. Si tuviera Alzheimer, demencia o cualquier... Pues, acuérdense que hay 2 tipos de demencia. Demencia vascular, que es cuando hay un ictus y deja de fluir la sangre a diferentes áreas del cerebro, o la demencia con Alzheimer, que es por medio de la apoptosis. A perder la viabilidad cerebral, se me olvida cómo montar bicicleta y todas esas cosas. Pero sí, los resultados son extraordinarios, pero en el autismo, quisiera hacer énfasis porque el autismo ha aumentado un 150% en los últimos 10 años en este país. En el año 70 o 75, 1 de cada 750,000 niños tenía autismo y 1 de cada 24. Y es algo que ha transformado... Tiempo. 1 de cada 700,000, tú dijiste. Sí, aproximadamente. ¿Y en el ahora? año 1980, 1 de cada 24. Eso es la última es data. ridículo. Sí, la última data que sacó el secretario de Salud de los Estados Unidos, que está muy informado sobre eso, Robert F. Kennedy Jr., planteó eso. Es igual que, por ejemplo, anteriormente un médico no veía a un diabético en toda su carrera. Hoy 1 de cada 3 pacientes que entra a un médico generalista o es prediabético o es diabético. El 3% de nuestra población infante tenía obesidad. Hoy el 60% de nuestra población infante en los Estados Unidos tiene obesidad. A mí me sorprendió que esta data casualmente la busqué ayer porque para algo me sorprendió que la diabetes es la tercera causa de muerte en Puerto Rico. Esto es data de Puerto Rico y esto fue 2022. O sea, 1 de cada 3 personas muere por diabetes. Sí, que realmente muere por algo causado. Causado, claro, pero para que la gente entienda, pero es así. Directamente relacionado. Sí, pérdida de la visión, pérdida de una extremidad y así sucesivamente. Entonces, la preocupación nuestra con el autismo es increíble. Por nuestra oficina han pasado más de 5,300 niños en 2 años. Al traer la terapia de MERT, antes las personas tenían que viajar a Panamá o a Chile. Ahora, pues nosotros, gracias al Señor, ¿verdad?, que ha abierto esa puerta, hemos podido traer eso acá y a las Antillas y el Caribe. Y muchos niños han sacado beneficio de eso, regresando, poder hablar y tener resultados extraordinarios. Ahora bien, se repite la terapia, con qué frecuencia se da, que es algo que se puede preguntar o que tú me habías preguntado, entiendo. Normalmente se hace como cualquier patrón de estimulación magnética transcranial. Se hace de lunes a viernes y no puede ser más de 30 sesiones. Es de 20 a 30. Por ejemplo, el protocolo aprobado por la FDA para depresión mayor son 30 sesiones. Son 6 semanas de lunes a viernes. ¿Y lo que quedó? Bueno, lo que quedó se queda ahí y el niño se va. Entonces, ¿pero por qué? Muy simple. Porque al tú crear nuevas conexiones neuronales, eso no se queda ahí. El cerebro despertó y sigue creando conexiones neuronales nuevas. Se le da una cita de aquí a 1 año. En muchos casos, cuando regresa al año, no hay nada que hacer. En otros casos, pues hubo mejorías, pero quedó algo. Porque la idea es que ese cerebro que despertó siga creando por sí mismo conexiones neuronales nuevas, exponiendo al niño a juegos, deportes, interacción con sus pares,
las terapias que van a empezar a hacer el trabajo a partir de ahí de una manera extraordinaria con los profesionales que van a trabajar con ellos y cosas por el estilo. Y se espera 12 meses antes de volver a verlo. Muchos no, muchos ya están dados de alta y ya no regresan más. Pero los que se queda algo por el camino, porque recuerden, esto es muy importante, si malo es un cerebro que no tiene conexión, peor es sobreestimular un cerebro. Entonces, por eso que la FDA pues, no permite más de 30 sesiones, porque los resultados y ensayos clínicos han demostrado que ahí se establecen patrones, se logran resultados extraordinarios y que se debe parar y esperar 12 meses, porque aún ese efecto, vamos a olvidarnos del efecto del despertar de las neuronas, aún el efecto de la estimulación per se persiste por 12 meses. En los años que llevas haciendo esto, ¿has tenido casos que han tenido que volverlos a regular después de estos 12 meses? ¿O con cuánta frecuencia se repite esto una vez se hace? Es lo que te digo, hay casos y casos. Por ejemplo, siempre y cuando es importante que hay cosas que le corresponden a los padres y a los pacientes, principalmente a los adultos que somos más indisciplinados. Y se le dice en la terapia de Merck las 4 S. Es sun, screen, sugar y sleep. La persona tiene que tomar 45 minutos de sol todos los días, del que sale de 7 de la mañana a 11 de la mañana, porque esa luz azul de 450 a 500 mm regula los niveles de melatonina en el cerebro. Número 2, tiene que limitar el uso de las pantallas, ya sea dispositivos, tablets, celulares y cosas por el estilo, porque lo que hace es que desregula los patrones de sueño y aumenta la hiperactividad dentro del cerebro. 4. ¿Cuánto tiempo? ¿Hay una recomendación? Sí, para los niños que están en etapa de desarrollo cerebral y que los afecta mucho más que a los adultos, no más de 45 minutos al día y nunca después de las 5 de la tarde. No estamos hablando de escribir por WhatsApp, estamos hablando de estar en Facebook, de estar en YouTube, ¿entiendes? De estar expuestos a esa emisión de luz azul artificial por parte del dispositivo. Claro, nunca después de las 5. Sí, importante. Otra cosa, azúcar, sugar, fruta, ya lo dijimos antes, después de cada tratamiento es importante. Y lo último, y no menos importante, es que ya hablamos que el sueño, el reparador es lo más importante para la reparación del cerebro. Y eso ocurre de 10 de la noche a 4 de la madrugada, 2, 4 de la madrugada. Vamos a enfocarnos en esas 2 horas. Es decir, que el niño o el adulto o quien sea tiene que estar dormido a las 10 de la noche, no acostarse, dormido, porque perdemos el ciclo circadiano. Y en la pregunta que me habías dicho, ¿han personas que han tenido que retornar? Siempre retornan al año para una reevaluación. Pero cuando está dado de alta, no. Hasta el día de hoy, no. Cuando está dado de alta, pueden ver todos los testimonios, no. Pero cuando la persona se va porque ya no se puede estimular más, porque acuérdate que las personas llegan sin hablar, no controlan los esfínteros, es decir, el nene no va al baño solo, aletea, se autoagrede, agrede a los demás, no tiene contacto visual, no interactúa con sus pares, no puede ni tan siquiera tomar el lápiz y mejora muchísimas áreas. Quisiéramos seguir para que siguiera mejorando, pero no se puede sobreestimular. Por eso paramos y volvemos. ¿Por qué 12 meses? Porque el efecto de esa estimulación persiste por 12 meses y porque a la vez que hay un despertar de las neuronas, de las conexiones neuronales, por sí mismo, mediante la plasticidad cerebral, el cerebro sigue creando por sí mismo conexiones neuronales nuevas. Damos un espacio para ver hasta dónde él puede mejorar por sí solo. En muchos de los casos, cuando regresa de lo que se fue, que quedó, queda muy poco. ¿Esto aplica también para el neurofeedback? Sí, claro. Sí. Todo lo que sea con neuromodulación es lo mismo. O sea, todo. Que también cuando hacen ejercicios de neurofeedback, que lo hablamos la última vez, ¿verdad? Para mejorar todo lo que tiene que ver con tu eficiencia cognitiva, tú haces 20 sesiones y ya no tienes que regresar en un año. No, realmente hay personas que lo hacen siempre, pero ya eso es otro tipo de personas. Por ejemplo, los atletas de alto rendimiento no están bajo ningún tratamiento. Uh-huh. Lo hacen una vez a la semana, enfocado en lo que quieran lograr en su deporte, en un área específica. Quizás de frustración, de que no maneja bien las emociones o cosas así. Los científicos de la NASA
lo hacen constantemente, también como la terapia de Merck, pero no como se estructura un tratamiento. Ok, entendido. Lo hacen una vez a la semana, cosas así para mantener, ¿sabes? Lo que es ese tipo de concentración y creatividad en términos de búsqueda, que lo hablamos antes, ¿me entiendes? Claro, en su cerebro. Pero no estamos hablando de tratamientos per se, sino de entrenamientos que son a largo plazo para ellos porque lo aplican, por ejemplo, los hombres de negocio, principalmente la gente que se dedica a las ventas o la bolsa de valores, o empresarios que tienen siempre que estar creando para poner a funcionar su negocio. No lo hacen 3 veces por semana como se hace en un tratamiento. Una vez termina sus 20 sesiones, van una vez a la semana, una vez cada 15 días, para mantenerse su cerebro entrenando en base a un objetivo común o una meta específica. Tú, si tuvieras que apostar, ¿piensas que llegaremos a un punto donde no trataremos ninguna de estas enfermedades con algo, trataríamos estas enfermedades sin fármacos? Generalmente muchas personas en el mundo las tratan sin fármacos. Se trata con esto, es decir, muchísimo. Pero sí. Y dentro de esa misma pregunta, ¿es posible tratar, voy a usar la palabra tratar para no usar la palabra curar, es posible tratar cualquier tipo de depresión, hablando de depresión específicamente, cualquier tipo de depresión se puede tratar con MERT? Sí, volvemos. Si está aprobado por la FDA para depresión mayor y refractaria, acuérdate, refractaria es que no responde a ningún fármaco. Wow. O sea que Pues, es lo que se usa normalmente en el mundo entero así, y no es que está aprobado en la comunidad europea y no está aprobado aquí. Es decir, evidentemente sí. Wow. Es que, o sea, es difícil tú poner, como dicen en inglés, put your head around this, ¿verdad? Porque es complicado. Muchos de los pacientes se siguen preguntando cómo no es la primera línea de tratamiento. Cuando nada más funciona, tienes que terminar ahí. Debe ser al revés. Debiera ser al revés, pero bueno, no controlamos eso. Hay otros tipos de intereses, ¿verdad? Pero la realidad es que el mundo es como cuando llegaron los quiroprácticos acá. Nadie iba. Hoy pues todo el mundo entendió de que es preferible ajustarse a remendar algo. Sí. Es decir, y si tú ves, pues la mentalidad ha cambiado con el tiempo. Hay muchas partes del mundo, principalmente California, Europa, que las personas son mucho más saludables, que sí, evidentemente ya están mucho más enfocados en todo esto, pero sí, no hay tratamiento más eficiente hasta el día de hoy para autismo que la terapia de Merck. Siempre se busca que sea multifactorial, y cuando hablo de multifactorial se habla de las terapias. Por ejemplo, muchas personas o mamá, quiere hacer un énfasis aquí, llega a la oficina y dice, caramba, el nene está tomando terapias del habla hace 4 años y no habla, no sirve. Y digo, espérese. No resuelve el problema, porque es como que usted tenga un televisor conectado a la corriente y yo corte el cable. Sigue el cable en el televisor y el cable en la corriente, pero no llega a la corriente. Nosotros lo que hacemos es empatar el cable para que la corriente llegue, pero quien va a manipular el televisor es usted con el control. Lo mismo pasa. Es decir, una vez la corriente llega, se restablece la conexión neuronal de un área del cerebro a otra y el niño está listo, las terapias van a surtir el efecto. Siempre es multifactorial en términos terapéuticos. Nosotros no damos terapia en la oficina, somos un centro que da más de 20 tratamientos de neuromodulación y pues con muchísimos pacientes, y lo que hacemos es que sí trabajamos en conjunto con ellos, claro, que a veces muchos están muy frustrados, pero trabajamos en conjunto con ellos, también con neurólogos que nos envían personas con Alzheimer, demencia, ¿me entiendes? O Parkinson, y no quieren darle levodopa porque saben que es un problema, y la deficiencia de dopamina se puede trabajar con fotobiomodulación, y también el Parkinson con MERT para mejorar lo que es la parte de la movilidad y mejor habilidad de poderse sentar y levantarse y todas esas cosas. Es importante que sepan que nosotros nunca usamos el término ni sanar ni curar. Pues como Carlos sabe, somos personas de ciencia, pero también somos personas de fe. Y sabemos que lo que tenga que ver, por lo menos para nosotros, con sanar le corresponde a Dios, ni tan siquiera a la ciencia. Pero si miran, por ejemplo, tuvimos un caso ahora que es un caso similar y no explicable. Compartimos con muchos profesionales, no solo de aquí, sino también de México, de muchos otros sitios. Y hay un caso que es un señor con neuralgia del trigémino.
Eso es como totalmente recibir cada 5 segundos un correntazo eléctrico en la cara, en el nervio del trigémino. Le dicen la enfermedad del dolor o la enfermedad del suicidio. El más del 97% de las personas que tienen neuralgia del trigémino termina quitándose la vida. De verdad. Sí. ¿Cada cuánto tiempo tienes dolor en la cara? No tengo la menor idea, eso depende de la persona, pero es un latigazo eléctrico todo el tiempo en la cara y no es persistente. ¡Pah! Se va y vuelve. Es violento en el nervio del trigémino. Eso le afecta para comer, para todo. Pues claro. Entonces, y no solo eso, al ponerte ansioso, se aumenta con la ansiedad. Esa persona llegó allá, estamos hablando de una persona de 87 años, no de un niño de 15 años. Había usado pastillas para el dolor, bueno, toda la vida, en fin. Y llegó allá y cuando vimos el electroencefalograma, hicimos lo que fue terapia de Merck con estimulación eléctrica por corriente directa, estimulando en C3, inhibiendo en FP2 a 2 miliamperios. Y la terapia de Merck enfocado en el área prefrontal. Los resultados han sido increíbles, ya terminó. Los resultados han sido increíbles, puedo decir su nombre, se llama Hilario, don Hilario, pues está su testimonio, es público. Y los resultados fueron increíbles. Y cuando vemos estas cosas, pues la ciencia no tiene explicación. Nosotros entendemos pues que Dios puede hacer cosas increíbles utilizando la ciencia. Aún la Biblia dice, a algunos le dio don de ciencia. Pero sí, es decir, no podemos decir que curamos nada porque no lo hacemos. Pero sí ayudamos a que el cerebro se regule. Y al cerebro regularse, los resultados son extraordinarios y muchas de las personas, muchísimas, no regresan más. Y es por algo que tiene el cerebro en sí, que es la plasticidad cerebral. Que cuando el cerebro aprende algo y lo establece como un patrón, es de por vida. Bello. Esto qué bueno que pudiste regresar, gracias, porque sé que no ha sido necesariamente fácil volver por segunda vez, además de los contratiempos que han pasado, sino que también han crecido mucho, ¿verdad? Y tienen mucho trabajo allí. He visto mucha actividad con Caguas Neurofeedback. Yo soy fan, obviamente, de lo que ustedes hacen. He visto mucha actividad, tanto en términos de los medios, en términos de que ahora también tienen terapias adicionales. Cuéntanos un poquito, ¿verdad? De lo que han crecido y aprovecha para decirle a la gente cómo pueden conseguirlo. Bueno, sí, mira, nosotros nos llamamos Caguas Neurofeedback BTC. Antes nos llamábamos Caguas Neurofeedback, convertirnos en el único centro en las Antillas y el Caribe para dar terapia de Merck. Tuvimos que añadirle el BTC, que quiere decir Brain Treatment Center. Nosotros damos, pues, somos el único centro en el mundo que da todo lo que existe hasta el momento en neuromodulación en un mismo sitio. Damos neurofeedback, biofeedback, peak performance, como dice su nombre, se usa en atletas, en personas que no tienen nada, pero van para aumentar su rendimiento intelectual. Reaction time para mejorar el tiempo de rendimiento de los atletas. También HRV lo utilizamos en personas que han sufrido ataque cardíaco o stroke para mejorar y entrenar el corazón, también en atletas de fondo. También damos estimulación eléctrica por corriente directa, estimulación magnética transcranial repetitiva, fotobiomodulación para Alzheimer, Parkinson y demencia. También damos estimulación eléctrica de baja intensidad y estimulación magnética transcranial de baja intensidad con amplificadores de bobina. También damos bioregulación celular y lo que hemos añadido es entrenamientos o tratamientos para incontinencia, ya sea por estrés o urgencia. En el caso nuestro, entrenamiento prostático. En el caso de las mujeres, entrenamiento vaginal. Eso va con un sensor, ¿verdad?, que es propio de la persona, se lo entregamos. Claro. No es transferible. Y se conecta al dispositivo y reciben un cierto tipo de estímulo y la persona tiene que contraer cuando recibe el estímulo y relajar. Y volvemos a lo mismo, a través de ese tratamiento de biofeedback específicamente, la persona arregla sus problemas de la próstata porque la entrena y puede empezar a regular o modular ese control que está necesario. También trabajamos atrofia, trabajamos también lo que son dolores crónicos y dolores focalizados y rehabilitación muscular mediante la electromiografía. Son aproximadamente 20 tratamientos, pero lo más importante es que estamos para tratar de dar lo mejor y de no tener que preguntarnos al final del día frente al espejo, hicimos lo suficiente por tratar de añadir valor a la vida de esta persona. Y siempre mantenemos claro de que nuestro centro es Dios. En otro aspecto se le diría que tenemos mucho ojo clínico. Para nosotros siempre entendemos que lo que la ciencia dice como ojo clínico para nosotros es sabiduría. Y la sabiduría no se aprende en libros,
y no se aprende nada. Creo que uno de los hábitos que dije la otra vez y que me funciona a mí, otras personas tienen otro, el tuyo es meditar y todo lo que pueda centralizarnos con algo que nos lleve a algo superior. Para nosotros es orar. Todos los días pedimos a Dios no solo que añada valor a nuestras vidas, sino que pueda darnos conocimiento, mucho más allá de lo que la ciencia nos ha dado en términos de entendimiento o inteligencia, para ayudar a otros a encontrar el camino y poder quitar peso sobre la vida de las personas, porque no hay nada peor que tener ansiedad, depresión. No hay nada más complicado para un padre que tener un nene con autismo que no puede comunicarse, porque eso taladra su corazón cada día preguntándose, bueno, ¿qué voy a hacer cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar con ese niño cuando yo no esté? Nosotros tenemos hijos, sabemos lo complicado que es eso. Sabemos cómo un padre cada vez que ve el teléfono de la escuela dice, diantre, ¿qué es cada 5 segundos, cada 5 segundos, cada 5 segundos, cuando hay TDAH, agresión, el niño agresivo, sabe que agrede a sus amiguitos constantemente. Entonces, pues todo lo que usamos es lo que está aprobado por la ciencia, lo que está aprobado por la FDA para tratar todo este tipo de tratamientos sin ningún efecto secundario, porque cuando medimos las cosas decimos, bueno, mi hijo de 5 años hace neurofeedback de los 3 años. Es decir, no es algo que yo no le daría a mi hijo. Si yo es algo que yo no le daría a mi hijo, que no haría yo, ustedes pueden ver mis videos, yo hago todo lo que hago con los pacientes. Pues no se lo pondría a nadie. Okay. Entonces, pues, es lo que hacemos, nos pueden encontrar, es Caguas Neurofeedback BTC. El teléfono es el 787-210-9087. Estamos en Caguas. Somos vecinos. Sí, muy cerca. Y bueno, nada, estamos aquí, es un placer. Y la realidad es que siempre tenemos mucho gusto de venir porque los medios alternativos han suplido algo que para los que vemos un poco más y sabemos un poco más, no trajo nunca el Legacy Media. En el año 2016 las personas confiaban en el Legacy Media un 94%, hoy un 12.4% en la nación americana, porque los medios alternativos empiezan a traer lo que es conveniente para las personas y no son subsidiados por ninguna fuerza mayor en sí que les diga qué discurso dar o no. Entonces le damos gracias a Dios por medios como el de Carlos, que trae siempre cosas que puede ayudar a los oyentes, a los suscriptores, a encontrar el camino para tratar de vivir una vida más plena y decente. Agradecido por esos comentarios, agradecido porque siempre digan que sí. Antes de terminar, ¿verdad? Quiero decirle a la gente, ¿verdad? Y no le voy a decir a Roberto que nos diga cómo gana su día para que la gente vaya y vean la primera entrevista, porque son bien complementarias una con la otra. Es un tema que lo estamos trayendo más de una vez porque a mí en particular es algo que me quiero acercar cada vez más, ¿verdad? Que podamos prevenir, ¿verdad? Sí. Muchas de estas cosas y tratarlas, ¿verdad? Para no utilizar la palabra sanar, tratarlas con alternativas que no tengan que ser fármacos, ¿verdad? Que tienen una cantidad de efectos secundarios, empezando con lo más básico que es la dependencia, y que no logran detener el problema realmente, ¿verdad? Así que me parece que tenemos que dar más a conocer este tema y espero que esto se convierta en un partnership y que podamos hacer muchas cosas juntos, porque creo que ganar tu día va muy de la mano con poder tener tu cerebro funcional. ¿Qué me llevo de esta conversación? Bueno, hablamos de muchas cosas y de cosas que no habíamos hablado en la anterior y de cosas que nunca habíamos hablado en Gana tu Día el podcast. Y entre ellas las ondas del cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro es este campo, ¿verdad? A veces se hace difícil entender que nuestro cerebro tiene electricidad ahí, ¿verdad? Así es que funciona. Y están estas ondas, ¿verdad? Ya sabes que si escuchas ondas delta, tienen que asociarlas a dormir. Alfa, ese es el director de la orquesta, ¿verdad? El CEO, da esas direcciones. Z o teta, ¿verdad? Depende cómo en qué idioma lo digas, ¿verdad? Son las que no, como hablé, ¿verdad? Conectan ese subconsciente con el consciente y tienen que ver con el lado más creativo
de nosotros. Me estoy graduando hasta ahora, ¿verdad? Me van a reclutar. Eso es una onda que tú tienes muy desarrollada, igual que los muchachos porque tú estás creando siempre. Siempre estás buscando cómo traer algo diferente. Si en un electroencefalograma se vería fácil. ¿De verdad? Sí, claro. No hay manera de que no sea así. Vamos a hacer eso, a ver qué pasa. Las ondas beta, ¿verdad? Cuando estamos despiertos y entonces las gamas, hablamos de eficiencia y hablamos de las SMR, ¿verdad? Que son las ondas, mencionaste que eran como que si eres escritor, ¿verdad? Es algo que... No, están en la corteza motora primaria, te da tranquilidad. Tranquilidad. Pero también te ayuda a retener y concentrarte. Y la high beta o beta alta, acuérdense, esa no aporta nada. Esa es el colesterol malo. Sí, es correcto. Eso es ansiedad, irritabilidad, poco control de las frustraciones, cosas así, ataque de pánico. Hablamos del MERT, ¿verdad? Y básicamente el proceso resumido de lo que dijo Roberto. Primero te hacen este encefalograma que básicamente con eso van a crear un mapa de tu cerebro, van a ver dónde es que las ondas están más deficientes aquí o allá y qué es lo que hay que estimular. Y luego de estos 20 o 30 sesiones, y una vez te hacen 20 o 30 sesiones, es como si hubieran sembrado una semillita en tu cerebro y van a dejar que tu cerebro haga tu trabajo por sí mismo. Vuelves al año, te chequeamos a ver qué es lo que hay. Así que tratamientos de depresión, ansiedad, autismo, TDAH, aquí está la solución sin fármaco. Yo no sé qué. Y lo más importante, yo creo, además del beneficio, es que el efecto secundario es que te dé sueño o un poquito de dolor de cabeza. Sí, el dolor de cabeza es directamente proporcional si no come fruta. Exacto. Si no, no le va a dar. Ya está. Eso es todo. Así que, de manera preventiva, ¿verdad? Hablaste de las 4 veces que me encantó. No había escuchado así de esta forma, ¿verdad? Sol, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la importancia del sol la última vez. Hablamos también de la importancia del sueño bastante hablamos del sueño la última vez, lo volvimos a tocar ahora, ¿verdad? Pero 45 minutos de sol. Tienes que estar durmiendo a las 10 de la noche. Carlos Figueroa, recuérdate, 10 de la noche. 10 de la noche para que puedas coger ese sueño reconsiderador. La limitación del azúcar, ¿verdad? Utilizarlo correctamente. Y limitación de las pantallas. Ese de screen, ¿verdad? Después de las 5 de la tarde no debería. Eso es difícil. Sí, hay personas que no tienen opción. Pero los niños principalmente tienen todas las opciones del mundo. La idea es no desregular un cerebro en plena formación. Bello. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que hay unas enfermedades a largo plazo, ¿verdad? Como lo son el Alzheimer, que nosotros podemos estar previniendo con alguna de estas cosas, ¿verdad? Al menos reduciendo las posibilidades de que aparezcan. Gracias por venir nuevamente, siempre es un honor. Y nada, espero que te haya llevado tanto como yo. Espero que también tengas por allá Construye tu Ruta, mi primer libro. Si no lo tienes, puedes ir a construyeturruta.com. Y quiero trabajar con tu empresa, así que escríbele a mi equipo a hola@ganatudia.com para que podamos trabajar juntos. Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma en que cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque eres tus hábitos. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo, para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir yo, gané mi día. ¡Yeah!